What do you think? Whatever you think. Is it okay? Ok, hermano, vamos a empezar con el estudio de esta tarde. Hemos trabajado este estudio, ya vamos en el tercero y ojalá que ya sea el último, el tercer punto. El tema total de la clase se llama la insuficiencia. Insuficiencia del hombre. Y luego dimos a punto número 2, punto número 3, te digo 2, 1, 2 y vamos al punto número 3 ahorita. No sé si se acuerdan, pero en el punto número 1 estábamos estudiando por la escritura. Lo dice el poder fue el otro que dimos. Antiguo Testamento. Esos fueron los puntos que ya hemos abarcado. El número 3 que vamos ahora es el poder de Dios para salvación. El hombre. No se escribe muy bien. Bueno, ¿qué podemos hacer después del sexto año? Ya Ana Miguel Hidalgo Reynoso. La mejor escuela. Nos la pasamos en el río. todos los días. Bueno, el poder de Dios lo declaramos. El poder de Dios es declarado. Bueno, empezamos con la introducción y dijimos, para los que no hayan estado aquí, que la insuficiencia de la humanidad, que la humanidad no tiene el suficiente poder para poderse él salvar a sí mismo. Inclusive hay muchas cosas que el hombre no puede hacer. En ese entonces nombramos Proverbios, capítulo 16 y versículo 21, donde dice que hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Siempre el hombre como quiera vacila, aunque trabaja arduamente para hacer algo, pero hay mucha inseguridad en el hombre. ¿Ok? Esa es en la introducción. En el poder de Dios, que fue declarado por las Escrituras, leímos ahí en Efesios capítulo 3. Además vamos a dar la introducción de estos puntos. En Efesios capítulo 3 y versículos 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos
o entendemos según el poder que actúa en nosotros. De ahí sacamos el poder de Dios es declarado por las Escrituras. Y aquí claramente nos dice que aquel es poder, y aquel que es poderoso, ¿quién? ¿De quién está hablando? De Dios. Para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Todavía sí de lo que pedimos, Él las puede hacer mucho más abundante. Dice, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, que viene siendo según de acuerdo a la sabiduría que nosotros tengamos, de acuerdo a las Escrituras. Ese es el poder. Mientras más empapados estemos de la Escritura, hermanos, estamos más poderosos en Dios, porque Dios nos da ese poder. Y no que nos podamos nosotros hacer como Sansón, derribar unos muros ahí por fuertes y cosas de esas, pero nos da el poder que Dios nos ofrece, es que nos da mucha paciencia, nos da humildad, nos lleva a través de las tribulaciones y nos saca adelante de las tribulaciones cuando nosotros le pedimos. El poder más grande que el cristiano tiene es la oración, porque por medio de la oración nosotros pedimos y Dios entiende de contestarnos en alguna manera u otra. Ahora estamos bajo la providencia del Señor. No esperen milagros, porque los milagros se acabaron. Y muchos confunden los milagros con la providencia de Dios. La providencia es que Dios busca la manera o da la manera de cómo nos llegue la ayuda que nosotros buscamos. Cuando hablamos de milagros, hablamos de que, por ejemplo, para aquellos que no han entendido, porque todavía se oye adentro de la iglesia de Cristo, que ojalá que Dios haga un milagro. Está una persona muerta y la revive, ese es un milagro. Está una persona leprosa, como cuando le dijo Jehová a Moisés, allá en la zarza, dijo, mete tu mano a su vestir, dijo, y luego la sacó y salió con gangrena, o sea, leprosa, perdón. Dijo, ahora métela otra vez y salió limpia. Esos son los milagros. Cosas que suceden ahí luego. La providencia de Dios, Él siempre está esperando que nosotros le pidamos. Aunque Él sabe las necesidades de cada uno, pero también Él quiere que usted le pida. Pero recordemos que Juan 9:32, algo así, 33, dice, Dios no oye a los pecadores. Y no estamos hablando que nomás la gente que no está en la iglesia, sino inclusive los pecadores que son cristianos y que todavía siguen en las cosas del mundo. Y lo dice, ¿por qué Dios no me oye? Examínate, ¿dónde le estás fallando? ¿Qué mandamientos no estás llevando delante de lo que Dios nos habla de las Santas Escrituras? Por eso cuando nosotros sabemos que vivimos en la carne, porque ese es nuestro enemigo principal, la carne. La carne es la que mira los deseos del mundo, pero nuestro interior es espiritual. Y ese es el que se empapa de la sabiduría de Dios. ¿Okay? Ese es el poder de Dios. Así que él mismo dice que el poder que existe en nosotros, y según el poder que actúa en nosotros, y ese es el poder que el Espíritu Santo nos enseña a través de la Escritura. ¿Okay? Ese es el primer punto. El poder de Dios es declarado por los antiguos. Vimos muchos ejemplos, y es lo que estamos pasando un breve nada más para llegar al tercer punto. Cuando es declarado el poder de Dios, lo vimos porque presentamos allá en Éxodos, sí, en Éxodos 14, del 21 al 22, vimos donde Dios abre el mar rojo para que su pueblo pasara. Cuando el pueblo se encontraba en una situación bastante pésima, donde ellos ya decían que iban a morir, porque venía el ejército de Egipto hacia ellos para derribarlos o matarlos. Pero el poder de Dios ahí se vio cuando Él abre el mar rojo. Ese es un milagro, hermanos. Ese es el poder de Dios. Los antiguos lo declaran. ¿Okay? También vimos allá en Josué capítulo 13, versículos del 1 al 7, y luego el versículo 17, donde se vuelve a repetir lo mismo casi, pero ahora en el río Jordán.
cuando Josué agarra o toma la posición de Moisés y lleva al pueblo de Dios a la tierra prometida, tiene que cruzar el Jordán y Dios abre el Jordán. Ahí volvemos a ver donde los Antiguos Testamentos nos vuelve a enseñar el poder que Dios tiene. Y eso es para que nosotros no se nos olvide, porque recordemos lo que dice Romanos 15:4. ¿Qué dice, hermano? Que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Ok, ahí está, paciencia. Ok, entonces dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y si estamos hablando de estas cosas ahorita, de lo que el Antiguo Testamento nos está declarando del poder de Dios, es para que usted y yo tengamos una esperanza que Dios viene por nosotros. Ese es el poder de Dios. No hay un ser humano que pueda decir, voy a abrir el mar, o voy a abrir el río Jordán, o cosas por el estilo. Por eso por eso vemos que el humano tiene una insuficiencia de poder, por eso necesita a Dios para poder llevar su vida adelante. Vimos también la entrada cuando iban a la tierra prometida, cruzan el río Jordán y luego se encuentran con el obstáculo más grande de la ciudad de Jericó. También Jehová le dice a Josué, dale una vuelta diaria por 6 días a la ciudad, y el séptimo día dale 7 vueltas, y los sacerdotes tocarán la trompeta, dice, y ustedes gritarán, y las paredes se derrumbarán, y así pasó. Ese es el poder de Dios. ¿Okay? Ese es el verdadero poder de Dios. Entonces, ¿cómo la gente menosestima el poder de Dios? ¿Cómo la gente piensa que Jesús no va a venir por segunda vez? ¿Cómo es que va a venir así, que no vamos a ver la nube? ¿Cómo se va a detener? Y empiezan a querer poner cosas pues cómicas, pero lo que la Biblia nos dice es serio, hermanos. Ya aconteció y ahora la Biblia nos está recordando, por eso Romanos 15:4 nos está recordando lo que está pasando. Entremos al punto número 3, el poder de Dios para la salvación del hombre. Vemos que el Nuevo Testamento, cuando nace la iglesia, cuando Jesucristo viene a la tierra y predica, su primera predicación, sus primeras palabras fueron arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya está aquí. Él es el rey. Ya está aquí. Arrepiéntanse. La palabra arrepentirse, hermano, es muy común. Y aquí está todo basado. Arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque si no has entregado tu vida a Dios, tienes que arrepentirte de la vida que llevas. Si has entregado tu vida a Dios y no andas correctamente delante de Él, dice, arrepiéntete. Que la puerta, cuando nos hemos salido de todo lo bueno que Dios nos da y nos hemos retrocedido a nuestro viejo hombre, para volver a abrir la puerta necesitamos arrepentimiento. Eso es lo que necesitamos. El arrepentimiento nos lleva a la salvación. Y fíjese que este es uno de los grandes poderes que Dios nos está demostrando en el Nuevo Testamento. ¿Quién puede salvar al hombre que no sea Dios? ¿Se podrá el hombre salvar a sí mismo? Tampoco. Entonces, nosotros tenemos que recordar siempre esta palabra. Siempre. Para abrir la puerta, y si nos cierra, y hay que seguir abriéndola, y queremos retroceder. Pero acuérdense que a Dios no le podemos mentir. O sea, esto no es como que nos vamos al cuartito y nos confesamos ahí cada domingo y nos dice cuántos debemos hacer y cuántos de estas y cuántos de aquellas para que ya Dios te perdone. No es así, hermano. Esta es una confesión entre uno y Dios. Señor, me arrepiento de todas mis faltas, Señor, pero tiene que venir del corazón. Tiene que venir de aquí, porque no puede venir a la ligera. El otro domingo le vuelvo a decir, Señor, y el otra vez, Señor. El Señor no juega con nadie.
Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos gente. Y sí, lo hicieron. Pero dijo el Señor, no los conozco. Apartados de mí, no los conozco. Y eso es lo que nos pasa porque no nos arrepentimos antes. Tenemos que tener un arrepentimiento. Todos los días debemos de pedir perdón a Dios. Pero si yo no me porto mal, bueno, ¿qué tal tus pensamientos? ¿Qué tal esas ideas feas que tenemos a veces? O esa envidia, o ese odio, o ese coraje. ¿Serán cosas apropiadas para ser un cristiano? No. Entonces, Señor, me arrepiento por todo lo que haya hecho este día mal. Perdóname, Señor, porque vivimos en la carne. Pero seguimos, perdón, 7 veces, porque dijo Él que 70 veces 7 podríamos perdonar. Sí, Dios nos perdona, pero Dios también sabe cuando estamos jugando con esto del perdón. Él nos conoce y sabe que estamos jugando. Y que mañana le digo otra vez y mañana se lo. Hay que arrepentirnos. Señor, si he cometido alguna falta, si te he faltado, Señor, me arrepiento, perdóname, Señor. Y luego de ahí viene el poder de Él y nos da la salvación. Si es una inconverso y se arrepiente, porque así dice esta persona que no caminaba, que era cojo, que dijo: yo solamente sé que Dios no oye a los pecadores, pero sí oye a las personas que se arrepienten, para que puedan entrar al reino de Dios y entrar a la salvación. Y ese poder que Dios tiene para salvarnos y sacarnos de la inmundicia, eso es lo que el Nuevo Testamento nos está dando ahora. Porque toda esta salvación, como les había dicho antes, alcanza hasta los antiguos, aquellos que por fe murieron. Y ahora la sangre de Cristo Jesús les da la salvación a ellos. Y así nos la da también a nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿qué nos dice por ahí? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahí está. Más claro no puede estar. Ahora pues, ninguna condenación, fíjese, ninguna, quiere decir nada, nada de condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Si nosotros estamos en Cristo Jesús, porque en, la palabra en, es una palabra traducida al inglés también, que viene diciendo in, o en el griego viene diciendo adentro. También, ¿ves? ¿Okay? So, necesitamos estar adentro de Cristo. Y Cristo no va a aceptar a una persona que sea pecadora. Solamente que venga arrepentido a pedir perdón y volverse a purificar a la persona. Pero dice aquí, ahora ninguna condenación. Fíjese, ¿por qué condenación? ¿Qué pasó? ¿Por qué el hombre está condenado? Pecado. Por el pecado. Toda la tierra está pecado. Eclesiastés 7:29. Ahí está. El hombre recto, pero el hombre común se Entonces viene esta nueva era, el cristianismo, para que nosotros ahora nos quitemos de esa condenación. Pero es con libre albedrío. Depende de nosotros. Dios tiene el poder para hacernos unos títeres y manipularnos y hacernos lo que Él quiere. Pero Dios no quiere títeres. Quiere que su corazón se adiestre y sea humilde. Es lo que Dios quiere. Quiere un corazón contristo, humilde. ¿Okay? Entonces ahora la salvación está en manos de nosotros. Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo su parte, hermanos. Ahora la parte que nos corresponde para la salvación, para recibir ese poder, que es un poder de Dios,
que Él es el único que nos puede salvar, arrancarnos de las tinieblas para pasarnos a la luz admirable. Hermano. Sí, hermano, ahí en segunda de Pedro 3:9, dice, verdad, que Dios no retarda su venida, como algunos tienen por tardanza, sino que realmente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Y en Hechos 17:30, Dios habiendo pasado por alto, ¿verdad?, todos, sí, la ignorancia, ahora manda a todo hombre que se arrepienta en todo lugar. Bueno, pues ahí está. Pues Esta es la palabra. Esta es la palabra, arrepentimientos. Ok. Así que Dios tiene todo el poder para salvar al hombre. Ok. Pero el hombre no quiere luchar para tener el poder de Dios con él. No quiere luchar. Se le hace muy fácil la vida. Se entregan más a los consejos del humano, del ser humano. Le creen más al mundo. Por eso todavía hay mucha gente que no ha aceptado a Dios. Se les olvida que quién creó todas estas cosas. Se les olvida el principio de Génesis. Todos los 6 días de todo lo que Dios hizo. Se les olvida que Él es el Todopoderoso, que Él nos hizo a nosotros también. Pero el hombre está ocupado en las cosas del mundo, en las cosas de Él personales, que deja las cosas como último a Dios. Si tengo tiempo, voy. Si no tengo tiempo, no voy a poder ir. Que Dios me perdone. Y lo primero que dice uno, que Dios me perdone, pero no puedo ir ahora. No quiero ir ahora. Que Dios me perdone, y le hace uno así, ¿no? Levanta uno la mano. Por favor, no nos mintamos a nosotros mismos. Nos estamos mintiendo. Cuando nosotros rompemos los mandamientos de Dios, por ejemplo, ya lo he repetido eso, pero es que es el mandamiento que nosotros cada domingo lo hacemos, la mesa del Señor. ¿Dónde tomamos la mesa del Señor cuando no estamos aquí en casa? No me digan nada, no levanten la mano, nomás pregúntese. ¿En dónde toma usted la mesa del Señor el domingo, que es un mandamiento, cuando no viene a su lugar de reunión? Busca dónde ir, porque la iglesia de Cristo existe donde quiera. Y si sabe que no hay iglesia de Cristo, porque ya usted ya checó, ya usó el Google y no encontró iglesias, pero ¿acaso se llevó el pan? ¿Acaso se llevó el vino? Digo, el jugo. Y junto con la familia oró, y junto con la familia compartieron de eso, porque sabemos que ahí en ese lugar no hay iglesias de Cristo. Bueno, pues la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Si no hay una iglesia donde poder acudir y juntarse con los hermanos, porque se reunidos, hay que hacerlo. Y si no, pues hay que hacerlo como quiera que hacerlo. ¿En dónde tomamos la mesa del Señor? Cuando no estamos en el lugar donde nos reunimos. Ese es un mandamiento. Y si lo quebramos una vez, y lo quebramos otra vez, y lo quebramos otra vez, Dios sabe, Dios comprende. ¿Qué? ¿Qué es lo que Dios comprende? ¿Qué es lo que Dios sabe? ¿Que no quieres hacerlo? Simplemente no quieres hacerlo. ¿Checaste si hay iglesias ahí o no checaste? ¿Te preparaste porque no hay iglesias? No te preparaste. Entonces, haz entender a Dios. Si Dios te entiende, que lo siento, es muy difícil, porque este es un mandamiento. Él debe estar primero que nosotros. Jesús pregunta. Jesús nos hace unas preguntas. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer versículo por versículo, nada más, 2 versículos, pero uno, por favor, léame en el 26, por favor. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí está. Esas son palabras de Jesús. Aquí está en rojo, no sé en su Biblia, pero aquí está en rojo.
Entonces, ¿dónde están aquellos que dicen, no puedo porque es mucho lo que tengo que leer? Yo no me voy a ir a la iglesia porque yo no voy a estar dispuesto a irme todos los domingos y toda la vez que la iglesia se reúna. Como que si ellos son los únicos que tienen negocios, como si ellos son los únicos que trabajan, como que ellos son los únicos que tienen familia y no pueden usar un poco de su tiempo para dárselo a Dios. Entonces, pero sí pueden hacer otras cosas en el mundo. Por eso Jesús les dice, ¿ok? Ahí en el 26, ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Cuando vienen los problemas de salud, por ejemplo, un cáncer crónico, no importa cuánto dinero tengas. Tanto se enferma el rico como el pobre, tanto muere el rico como el pobre, pero ya estás preparado. Si todos vamos a morir como quiera, en una manera u otra vamos a morir por enfermedades, por la vejez, o por accidente, por lo que sea, pero vamos a morir. Todos tenemos que caminar por ese camino. ¿Pero estás preparado para eso? Porque si has dedicado tu vida al mundo, entonces, ¿por qué aceptas más? ¿Qué ganas si aceptas más el mundo y pierdes tu alma? Y luego dice la segunda pregunta, ¿y qué recompensa dará el hombre por tu alma? ¿Qué te va a dar el hombre por tu alma? ¿Cuál es la recompensa que te va a dar? Pero fíjese lo que dice el 27. Porque el Hijo del Hombre, y aquí está la advertencia, Jesús está preguntando estas preguntas para que meditemos. Y luego podemos decir, ¿y para qué nos preguntas, Señor? ¿Para qué nos estás preguntando? 27 nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está. ¿Te quieres dedicar más al mundo? ¿Quieres fallarle más a Dios? Porque Jesús dice, va a venir otra vez. Va a venir. Entonces quiere decir que hay que prepararnos. Por eso dictó el hermano ahorita, porque Dios es paciente y quiere que todo el mundo se arrepienta. Y eso es lo que está diciendo. Va a venir el Señor por segunda vez. ¿Qué es lo que te está dejando el mundo? Porque si el mundo y las riquezas las estás tomando con más prioridad que Dios, lo siento por nosotros. Es una experiencia bastante mala. ¿Sí, hermano? Tenemos lo que es Hebreos 10, 25, Ándele. 26, donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así es. es. El 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está, hermano. Bueno. Estos días, hermano Noé, Dígame, sí, hermano. digo, estos días, noviembre y diciembre, la gente se aleja de Dios. No debemos, debemos venir a reunirnos, porque dice el versículo, no dejar de congregarnos. Estos días son peligrosos para el mundo, ¿verdad? Hay mucho festejo y todo eso, pero debemos de apartarnos del mundo, ¿verdad? Porque se enfría el espíritu. Debemos ser sensatos, hermano. Debemos ser sensatos. Veníamos ahorita, la hermana Cañas y yo, digamos, ¿verdad? ¿Qué decir dos? Y venía el tráfico bastante fuerte por la 107. Y digo, mira, ahora qué traficado. Yo sé que en los miércoles hay tráfico, pero mira, hay más tráfico por los días festivos. Días festivos. Uno está encantado con eso y pues sale. Pero habrá más aquí en la iglesia, reunidos en la iglesia, que los que andan ahorita en las tiendas, ¿verdad? Por eso habla de una puerta ancha y una puerta angosta. Bueno, ahí donde leímos en Mateo 16, 27, y la cita que acaba de leer el hermano también, donde dice 2 Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, y acá que nos dice en el 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Jesucristo nos está diciendo, va a venir por segunda vez.
¿Qué es lo que nos está dejando el mundo? ¿Qué nos está dejando el mundo? ¿Ok? Dios sabía que el hombre es un pecador. Sabía de antemano que el hombre iba a hacer decisiones mal. Y de ahí viene la insuficiencia del hombre, desde ahí entonces. Sabía que el hombre no podía salvarse solo. Sabía Dios que el hombre ya estaba condenado a muerte espiritual en sus delitos y pecados. Y Él dijo, esta es mi creación. Y Dios nos ama mucho a nosotros. Sabiendo que ya por sí solos no podíamos hacer nada, ni podíamos alcanzar esa salvación que nos ofrece. Pero siempre tenemos que nos explica bastante bien a Juan 3:16. De tal, esa es la pregunta, esa es la palabra que siempre me llama la atención. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Hasta dónde abarca eso? Tal manera. Todo. Ahí está. O sea que Él dio lo máximo. Nos dio lo máximo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, aquí está la respuesta, que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ok? Cuando nosotros no llevamos los mandamientos de Él, que sabemos los mandamientos de antemano, ¿se puede decir que creemos? Si los llevamos, sí. Si no los llevamos, no podemos decir, yo creo en Dios. Hermano, Dígame. ahí en Juan 14:21 dice, ¿verdad? El que tiene mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así es. Y el 23, ¿verdad? Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guarda su mandamiento. Así es, hermanos. Así que, ¿y cómo amamos la palabra si no la estudiamos? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que vamos a amar? Lo primero que nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué quiere que Dios te amar? Tú lee. Por algo nos dejó las Escrituras. Son inspiradas por Dios. Allá Juan 5:29, ¿verdad? Sí. 39, Ajá. donde dice que, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras, porque parece que tiene. Ahí tiene la vida eterna. ¿Ok? Así que Dios tomó sus propias iniciativas, hermano, para poder ayudar a esta humanidad descarriada. Y Él formuló un plan. De lo que era imposible para el hombre, para Dios es posible. Y seguimos diciendo, el hombre no somos perfectos. No somos perfectos, hermano. Porque no hubo ningún hombre perfecto que pudiera salvar al mundo como lo hizo Jesucristo. Sin un cordero, sin mancha y sin arruga. No había nadie. Tuvo que mandar a su Hijo a morir por nosotros porque nos amaba mucho. Y nos sigue amando, nos sigue dando la oportunidad. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a pausear ciertos versículos. Me gustaría que estuviera ahí del 6 al 9. Porque el Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El versículo 9 tiene un gran mensaje, hermano. Bueno, todo es un mensaje enorme, pero tiene el mensaje primordial de esos pasajes. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es lo que hizo Dios. Mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entregó a su Hijo para morir por nosotros. Y lo dice, y siento apenas pudiera ser que alguno osara morir, dice, por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo vuelve a repetir 2 o 3 veces.
Pero aquí está una clave, el número 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjense, si siendo pecadores, Jesús vino y murió por nosotros. Ahora, si nosotros obedecemos, por eso dice el número 9, versículo 9, pues mucho más estando ya justificados, quiere decir que ya estamos adentro del cuerpo de Cristo. Si Él nos amó cuando no éramos nadie, estábamos muertos espiritualmente, y Él vino y nos rescató de las tinieblas y del pecado, pues imagina lo que Dios hace con nosotros ahora si nosotros ya estamos justificados. Si eso hizo, ¿qué no puede hacer por nosotros? Y nos dice a Él, y el que no crea será condenado, y el que crea, ¿okay?, le dará la vida eterna. ¿Okay? Le dará la vida eterna. Entonces, a ver, hermano. Yo no quiero interrumpir ya mucho. Qué bueno. Está bueno. Lo que hace Efesios 2:1, ¿verdad? Ayer nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Okay. Pero el 4 dice, pero Dios, es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahí está. No, escritura hay mucho, hermano. Nada más hay que leerla. ¿Sí, hermano? El ladrón en la cruz, ¿verdad? En Lucas 23:42 me dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Fue salvo nomás a los últimos minutos de su vida, ¿verdad? Sí. Y dice, de cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Ahí en la cruz, ¿verdad? Dice que nomás escuchó las palabras y expiró el ladrón, ¿verdad? Era un ladrón, ¿verdad? Iba a lugar del tormento y lo salvó. Así es. Reconoció. Así es. Hermano Juan. Hermano, 4:16 dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo. Quizá no nos hemos puesto a analizar esta palabra tan pequeña, que dice, de tal manera, no dijo de esta manera, una manera simple, cualquiera. De esta manera, una demostración de amor incomparable que Dios dio a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. No hemos comprendido esa palabra, es lo que nos falta. Por eso muchas veces muchas personas no se entregan completamente a Jesús, lo escuchan, pero no lo obedecen. Porque esta palabra de tal manera encierra una frase importante, grandísima. Sí, y eso es incomparable a cualquier cosa, hermano. Y eso es donde uno debe de entender que nos dio un amor en su totalidad. Uno dijo de esta manera. No poquito ni mucho. Algo que no puede comparar con nada. Así es. Bueno, y eso es lo que todos tenemos que estar agradecidos. Porque Dios no nos malestimó, sino que nos dio todo, a manos llenas. El complemento de ahí de Romanos 5, donde leímos ahorita, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pero fíjense lo que dice el versículo 10 y 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿ok? Aquí está el complemento del 9. Y si fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Está hablando de la resurrección de Dios, de Cristo. Si Cristo resucitó, nos va a resucitar a nosotros, si es que hemos morido. Y nos ha resucitado de aquella muerte espiritual en que estábamos también. ¿Ok? Y dice el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya estamos de ganado, hermanos, como dice allá para el norte, ¿no? Ya vamos de ganado. ¿Por qué retrocedemos? ¿Cuál es el motivo de que el cristiano tiene que retroceder en la vida? ¿Por qué tiene que olvidar a aquel que lo revivió de la muerte espiritual? Porque estábamos en la muerte, estábamos todos muertos en pecado. Él vino y nos levantó, nos resucitó de la muerte espiritual, nos volvió a reconciliar. ¿Sabe lo que es reconciliar, verdad? Volver otra vez, nos volvió a traer con Él. Pero si nosotros no aceptamos lo que Él nos dice, entonces no estamos reconciliados con Dios. Las cosas de Dios no son juego, hermanos.
Las cosas de Dios es vida o muerte. Tenemos que saber escoger. ¿Qué es lo que queremos? ¿O morir espiritualmente en el infierno? ¿O vivir una vida santa al lado de Dios? La Biblia lo dice, no el hermano cállate. La Biblia no lo dice. Ok. Fíjese el amor que tenía Dios y la preparación que Él decía. Ya lo hemos leído eso en Efesios capítulo 1. Si volvemos allá a nuestras Biblias. Efesios capítulo 1. Ok. Vamos a leer versículos que ya hemos visto, pero no se han explicado de varias maneras, hermano. Pero vamos a dar otro pequeño recordatorio. Ahí en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4. ¿Qué nos dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese. ¿Quién es? ¿A quiénes escogió? ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿A quién escogió antes de la fundación del mundo? Ya lo hemos platicado. La iglesia, que ahora pertenecemos nosotros, a la iglesia. ¿Ok? Porque Él ya tenía este plan. Él ya sabía que el hombre iba a caer y que el hombre iba a necesitar de reconciliarse con Él. Por eso Él dijo, bendito sea el Dios. Dice como las palabras del apóstol, como dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Fíjese la bendición que nos dio, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si estamos en Cristo y Cristo está en el cielo, pues estamos con Él. Y ahí es donde debemos de estar. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está el propósito de Dios. Santos y sin mancha. Quiere decir, hermano, que no podemos quebrar los mandamientos. Santos y sin mancha. Ok. Aquí habla de la iglesia. Él planeó la iglesia para que todo el que entrara, que es el cuerpo de Cristo, que todos tuvieran el cuerpo de Cristo, fuera salvo. Pero tenemos que aceptar lo que Dios nos pide. Pero ahí mismo en Efesios capítulo 5, fíjese, vuelve a hablarnos de la iglesia otra vez. ¿Qué nos dice en los versículos del 25 al 27? Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está. Esa es la iglesia que Dios quiere. Allá en Juan 3:16 dice, Dios amó tanto, de tal manera al mundo. Y mire aquí dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Él se entregó en su totalidad. ¿Para qué se entregó? ¿Qué dice el 26? Para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el cuerpo de Cristo. Es como como Cristo quiere su cuerpo. Y todo lo que el cuerpo no le lastima, pues lo tumba, lo hace a un lado. Después tenemos que buscar la reconciliación, si es que llegamos a buscar la reconciliación con Dios. Pero el cuerpo de Cristo está compuesto, hermanos, dice, de una iglesia santificada, una iglesia purificada, una iglesia que fue lavado por el agua de la palabra, para Él presentársela a sí mismo, sin mancha y sin arruga. ¿Sabe qué quiere decir sin arruga?
No lo que miran aquí, ¿verdad? No. Perfecta, hermanos. No hay nada que se pueda decir mal de ella. Eso es lo que ella quiere. Y luego hay algunos cristianos que no llegan a esta palabra, porque van allá al mundo y empiezan a hacer cosas, y la gente que los conoce, que sabe que son cristianos, dice, y ese es cristiano. Somos cartas leídas, hermanos. El cristiano es una carta leída. Acuérdense que nosotros tenemos que identificarnos con el mundo y decirle quién somos. Y entonces tenemos que hacer lo que predicamos, porque a veces predicamos una cosa y actuamos de otra manera. Y luego nos dicen, ¿y si eres cristiano? Eso no es lo que quiere Dios, porque se está presentando a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, perfecta. Eso es lo que quiere Dios. La perfección es la que nos va a llevar a la salvación eterna. Entonces necesitamos nosotros llevar a cabo lo que el Señor nos está diciendo. Hermano, ¿verdad? La mayoría de las veces uno no tiene que decir yo soy cristiano. Con los hechos de uno a la gente. ¿Sus ejemplos? Los ejemplos de uno, sí. Santiago 4:4, o amas a última, vamos a ver que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así es. Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se está constituyendo enemigo de Dios. O sea, si quieres ir a la corriente del mundo, sí. Tenemos que ir al mundo, atraer al mundo a la iglesia, atraer a aquellos a la iglesia. Es lo que necesitamos, porque eso es el mandamiento de nuestro Dios. No podemos, dice, porque si no tenemos ningún contacto con el mundo, necesitamos no estar en el mundo para no tener ningún contacto. Pero Dios nos ha mandado y asignado que nosotros se predique la palabra al mundo, así como nos la predicaron a nosotros. Marcos 16:15, Ajá. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere, puede bautizar, pues será salvo. El que no, pues será condenado, pero ahí está el trabajo de Dios. Predicar, enseñarle. Ahí está. La buena nueva. Así que lo imposible para el hombre se hizo posible, hermanos. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y déjenme leer estos versículos. Y miren, todo lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Dice en el capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cuál era ese misterio? Antes de la fundación del mundo, Dios nos lo ha revelado ahora a nosotros. Sí, la iglesia es el misterio, porque la iglesia, aquí no hay judíos, ni griegos, ni nada de eso. Aquí todos son cristianos. Dice que fue por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y eso es lo que predica la iglesia, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. La gracia que nos ha sido dada, es sí que es un regalo que no merecemos a veces. Esa es la gracia, pero Dios nos los está ofreciendo. Sí, hermano. Aquí en Romanos 3, dice, es muy triste esto, porque dice, como está escrito, dice, no hay justo, es Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso esto es triste, ¿no? Todo lo que nos dice. Sí. No hay ni siquiera uno. Sí, nos está diciendo claramente. Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer la Escritura, tenemos que saber
¿Quién mejor que Dios a través de la Escritura que nos está instruyendo cómo llegar al cielo? Pregunta: ¿hacia dónde se encamina el hombre que acepta al mundo como guía? A una destrucción, simplemente. La respuesta nos la da la Biblia, claramente, nos lo ha estado diciendo a través del estudio. Y nos da algunos pasajes donde se sigue demostrando el poder de Dios para todo ser humano. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, esa es la totalidad. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y que dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Ese es el poder de Dios. ¿Quiere usted ser partícipe del poder de Dios? Entonces, no se suelte de la mano del Señor. No se suelte. Y si usted cree que ha cometido faltas, arrepiéntase. Si usted no cree que ha cometido faltas, arrepiéntase como quiera y pida perdón. ¿De qué me arrepiento? Pues de algún mal pensamiento, un coraje, una envidia. Hay muchas cosas aquí en el mundo que nos pueden hacer mover nuestro pensamiento. La vista, principalmente, el juzgar a las personas, el chisme. Todas esas cosas, hermano. Sí, hermano. Dice 1 Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos ser mentirosos y su palabra no está en nosotros. Ahí está. Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros confesamos nuestros pecados. Entonces, como lo he dicho antes, nos perdemos, hermano, probablemente es nuestra propia culpa, porque por la gracia de Dios vamos a ser salvos. Por eso Dios no retrasa su promesa, como algunos las tienen por tardanza. Quiere que todos acudamos al arrepentimiento. Pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese es el problema, que no sabemos hasta cuándo. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser la semana que entra, no sabemos. Por lo pronto, la salvación, ¿cuándo es? Ahorita. Ahorita es la salvación. La salvación está en sus manos, no en las manos mías, no en las manos del hermano Víctor, del hermano Juan, no está en las manos de ellos. La salvación tuya está en sus manos. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Perder su salvación o estar con Cristo Jesús por una eternidad en el cielo? ¿Qué es lo que usted quiere? Sí. Mateo 6:13 dice que persiste hasta el fin y será salvo. Será salvo. Persistir hasta el fin. Así es. Y son 20 años de vida, tengo que persistir los 20 años. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y Dios nos dará la corona de la vida, y esa es la promesa. Si no hay más preguntas, comentarios, ya acabamos. Entonces, que es Mateo 24. sí. Dice el 11, ¿verdad? Que dice que muchos falsos profetas levantarán y ganarán mucho, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos entrará. El que persevere hasta el fin será salvo. Será salvo. Así que, hermano, hay que perseverar, hermanos. Sabemos que estamos viviendo en un mundo de muchos pecados. Está descarriado completamente, pero no es necesario que entremos a él. Estamos en una guerra, hermano, espiritual ahorita. Tantas cosas que se han aprobado por el gobierno, cosas que Dios no las aprueba. Tengamos cuidado también con nuestros gobernantes. A veces las votaciones hacemos mal sabiendo que andan mal y que están en contra de Dios, y todavía se aferra uno a ellos. Usted póngale atención a aquel que hace las cosas, especialmente las cosas de Dios, las que aprueba las cosas de Dios, no el que desaprueba las cosas de Dios, hermano. Sí, es que hoy en día, hermano, de tanto, como dice ahí, ¿verdad?, de tantas sectas que andan engañando a la gente, y la gente ahorita lo que quiere, pues, tiene una salvación, pero muy ligera, sin nada que le cueste.
Sí, ¿verdad? pero no se puede, ¿no? Miramos ahí en Romanos, lo que es Romanos 10:9, porque dice, no, pues el que creyere, ¿verdad?, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó los muertos, será salvo, y ya con eso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda, verdad? Lo que es Marcos 16:16, no está el bautismo. Entonces, todo eso. sí, y dijo Pablo, ¿verdad?, le decía que no pusiera las manos con ligereza a ninguno, ¿verdad? O sea, así también es la salvación, ¿no? Sí, Él no es con ligereza. Dios lo dio todo y nosotros tenemos que dar todo. Hermanos, el estudio ha terminado. Si alguien necesita las oraciones de la iglesia, si alguien necesita arrepentirse de algo que lo desincomoda mentalmente, espiritualmente, pues pase y deje que la iglesia ore por usted, para que usted ya tenga esa tranquilidad y tenga una reconciliación con Dios, porque es necesario tener la reconciliación, porque no sabemos el día de mañana. Si alguien no ha sido bautizado y necesita bautizarse, también pase para frente y buscaremos, haremos todo para ayudarlo, para que esté en el cuerpo de Cristo. Mientras nos ponemos de pie, vamos a entonar este himno de invitación para así reconciliarnos con Dios. Que Dios los bendiga. El número va a ser el número 133 con voz benigna. Si lo tienen, cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, solo será pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando, contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor. Alza tus plantas de miseria y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy.